Umberto Casarotti nació en 1934. Durante su formación en la Facultad de Medicina de la Universidad de la República, trabajó como docente en las cátedras de Histología, Anatomía Patológica y Medicina Legal. Orientándose a psiquiatría, hizo varios semestres de su internado en el Hospital Vilar de Bo y una vez recibido de médico, fue docente en la Cátedra de Psiquiatría. Completó su formación haciendo los posgrados de Neurología, especializándose en epilepsia, y de Medicina Legal, siendo perito psiquiatra del Instituto Técnico Forense. Desde 1961 se ha dedicado al estudio, al desarrollo y a la exposición de la obra psiquiátrica de Henry Ey. Ha publicado trabajos sobre psiquiatría en revistas nacionales e internacionales. En la época ya de Hipócrates, no era posible no ver los trastornos agudos. O sea, un paciente que estaba sano hoy y mañana tenía una confusión mental, evidentemente tenía que ser reconocido. Lo que pasa es que era interpretado como un capítulo más de la patología general, o sea, como una enfermedad vegetativa. En cambio, cuando la psiquiatría es descubierta, la enfermedad mental es descubierta precisamente no en relación a estos cuadros, sino en relación a la patología más crónica. Y a la patología crónica, a la patología psicótica. Es decir, comienza en el siglo XVI, como habíamos visto, ¿verdad? Y con dos características, como los pacientes eran diferentes por un lado al resto de las personas, y esa diferencia tenía una característica, era una diferencia que se manifestaba como un no poder. ¿Por qué señalo esto? Porque lo propio del hombre es precisamente el crear diferencia. Es decir, lo diferente no es por consiguiente lo que tipifica solo a un enfermo mental. Lo que lo tipifica es que esa diferencia es una diferencia en el sentido de una minoridad, en el sentido de una disminución, de un déficit, de una alteración. Entonces, y lo otro es que esa diferencia se da en medio de la coexistencia. O sea, los seres humanos tenemos anteriormente la antropología era prácticamente una antropométrica. Después empieza y tenía como un límite en el tegumento. En realidad, a partir de determinado momento, eso se cambia, y entonces el tegumento pasa a ser en realidad como la membrana, digamos, de relación con el medio exterior. Y en realidad nosotros existimos, pero la existencia del hombre es sobre todo coexistencia con el mundo y con los otros. Y en esa coexistencia, la coexistencia se caracteriza porque vivimos en un mundo de valores. Esto es muy importante entenderlo, ¿verdad? Tanto que justamente es un tema que estoy trabajando un poco por otra cosa, pero bueno, es un tema que vale la pena comprenderlo, de valores, y de valores en donde nos movemos permanentemente de este modo. Por ejemplo, hoy combinamos encontrarnos a determinada hora. Yo tengo un compromiso más tarde y me era importante que la hora fuera tal. Entonces, si ustedes hubieran llegado muy tarde, naturalmente me iban a dar una explicación, me iban a dar una excusa seguramente fundada. Y así vivimos permanentemente. Es lo que los sajones, sobre todo cuando hablan de este tema, se refieren como comercio moral. Vivimos en un comercio moral. Y justamente la diferencia que tienen los pacientes mentales y su impotencia se caracteriza porque en ese comercio moral están como en una inferioridad de condiciones. Tienen como un no poder. Un no poder que caracteriza precisamente a que la enfermedad mental es precisamente siempre, como dice ahí en el estudio 4, naturalmente médico-legal. ¿Qué quiere decir con esto? Que cada vez que tenemos que ver con un paciente, adoptamos una serie de medidas en las que inexorablemente tomamos en cuenta el grado de disminución de autonomía que tiene. Tanto que eso es lo que determina el lugar donde lo asistimos. Si tiene un grado muy mínimo, como sucede habitualmente, o no, casi diríamos no lo tiene, en el consultorio. Tiene un grado un poco más alterado, nos vemos obligados
de pronto a llevarlo a una emergencia. Tiene un grado que requiere más cuidado, bueno, y tiene un grado finalmente, evolutivamente, en que ha perdido sus capacidades psicológicas, psíquicas, y vamos a cuidarlo en servicios alternativos actualmente de asistencia para crónicos, ¿verdad? Así que eso por un lado. O sea, pero sí quería insistir en esto, para que la enfermedad mental fuese percibida en el siglo XVI, y ahí durante 2 siglos fue pasando esto hasta el final del XVIII, en que nace la psiquiatría, tuvieron que suceder otras cosas. Tuvo que haber cambios sociales que permitieran justamente establecer con claridad también esto de la diferencia. Era diferente a la locura común de la humanidad, la que tenemos todos, ¿verdad? El hombre es un hombre, ¿cómo se dice? Un energúmeno, en el sentido de que es un ser pasional, un ser salido de sus límites habitualmente, y sin embargo eso no lo llamamos locura. Por un lado, cuando se diferencia de eso, creo que lo hablamos la vez pasada, se diferencia del elogio de la locura de la humanidad que hace Erasmo. Pero después se tuvo que diferenciar justamente por este tema de valores. Para que pasara eso, tuvo que reconocerse al hombre como creador de valores. Y ahí viene todo el tema de la reforma protestante, toda la contrarreforma y toda esa lucha por la cual se fue poniendo cada vez más de manifiesto que el hombre realmente era creador de valores. Y que por consiguiente, en el desarrollo que tarda 18 años para poder crear su persona y sus valores propios, su autonormatización, que en eso consiste la normalidad, digamos, poder autonormatizarse, las personas tienen necesidad de un tiempo de desarrollo que los va conformándose en el interior del cuerpo, en último término, como base de esa posibilidad antropológica. Cuando eso se desorganiza, estamos frente a un enfermo mental. Y, a ver, porque yo quería seguir en esto, porque había tomado alguna nota para seguir claro. Una vez que se descubre, se siguen 2 caminos. Se sigue un camino que es el camino centrado prácticamente en la patología que hoy podríamos llamar más somática, entre comillas, mental más somática, ¿no? Claro, eso a su vez tuvo su contrapartida, que se hizo en un medio dualista muy cartesiano del siglo XIX, y tuvo necesidad de que ese finalmente objeto que se había transformado en el enfermo mental volviera a ser sujeto, que fue la otra línea de desarrollo que se inicia fundamentalmente con Freud, y de Freud en adelante. Entonces, pero cada una de estas líneas tuvo su evolución. En la primera se logró un desarrollo por el cual aquello que había empezado por ser vegetativo casi, con Kraepelin, termina siendo, con Bleuler, con los fenomenólogos, y yo diría básicamente con él, termina siendo y Mikoski en particular, termina siendo una psiquiatría verdaderamente muy antropológica. Quería completar esta respuesta diciéndote que hemos conformado finalmente un mapa. Y ese mapa, que con Gilbert Ryle ha sido llamado, sobre todo los filósofos analíticos, la geografía lógica de la enfermedad mental, que yo no estoy de acuerdo, pero la ponen en un mapa en el cual ponen para ti a la derecha, ¿no? A tu derecha ponen la patología más somática, digamos la que tiene, por ejemplo, las demencias, o sea, las más parecidas al modelo médico vegetativo, cosa que no es así, y a la izquierda ponen las que se parecen más a los problemas morales que tiene el hombre, ¿verdad? Este esquema, que así parece muy clarito y muy interesante, sin embargo creo que ha arrastrado a muchos filósofos analíticos a conclusiones que no son del todo correctas, ¿verdad? Bueno, esto sería muy interesante porque, y sobre todo una conclusión, que es que como no se pierde el carácter de la diferencia deficitada de la patología mental, se termina viendo, siempre para ti en el esquema, a la izquierda del mapa se termina viendo a la normalidad complicada, a los problemas existenciales, como problemas psiquiátricos, ¿verdad? Y esta psiquiatrización que se ha hecho de la humanidad no es buena, o no es correcta, ¿no? ¿Cómo entender el concepto de salud mental? ¿Cuál es el problema? Creo que aquí, hoy, esto es muy difícil plantearlo en 2 palabras, pero vamos a hacer un esfuerzo. ¿Cuál es el tema? El tema es el siguiente. Cuando los temas, cuando se empiezan con los niveles de prevención, los niveles de Libel,
de prevención de enfermedad, hay un primer nivel que es justamente el preventivo propiamente dicho, en el que se impide que la enfermedad se produzca, ¿no? Como está pasando ahora con el dengue, los mosquitos, ¿verdad? Segundo, el diagnóstico precoz y el tratamiento inmediato. Y tercero, la recuperación y la rehabilitación. Esos tres niveles de prevención son niveles en realidad de dimensión poblacional, o sea, los problemas que se tratan son de salud pública, ¿verdad? Pero todo esto es médico, tiene que ver con la enfermedad. Entonces, cuando hablamos de psiquiatría, no hay que olvidar nunca que este modelo de enfermedad y de prevención sigue en pie. ¿Cómo se impide? ¿Cómo se diagnostica precozmente? Se trata y se rehabilita. Y en este sentido, a la gente le llama la atención cuando yo les digo, por ejemplo, que las dos grandes medidas preventivas de la enfermedad mental han sido cosas que no tienen que ver para nada con lo mental. Una es ponerle yodo al agua, con lo cual el cretinismo endémico se acabó. Y lo otro fue el descubrimiento de la penicilina. La penicilina eliminó a la enfermedad que era la sífilis, no del todo, ¿verdad? Estamos hoy con ese problema. Pero bueno, la eliminó de tal modo que la gran enfermedad, la parálisis general, que ocupaba la mitad de los hospitales psiquiátricos, desapareció. O sea, cuando se habla de prevención, entonces, ¿qué pasa con esto? Cuando nos salimos de el término que está detrás de esto, de esta prevención, que es una salud mental que yo le llamaría negativa, en el sentido de salud de no tener una enfermedad, no tenerla, diagnosticármela rápido, tratármela, aparece el tema de la salud positiva. La salud positiva, que es la que define la OMS, es un estado de bienestar, que es una palabra, es estar bien. Ahora, en realidad eso con respecto a la enfermedad tiene muy poco que ver. Tiene que ver básicamente en cuanto que la salud mental positiva encierra la salud mental negativa. Pero como se presta para que en los movimientos que están detrás de higienistas y sobre todo políticos y económicos, el tema se empieza a llevar a otras medidas que son muy preventivas, como ser, por ejemplo, quitarle la sal a la comida. ¿Es preventivo? Bueno, sí, si tenés genéticamente la posibilidad de una afección. Por el hecho de tomar sal, de comer sal, uno no se enferma. ¿Qué otra cosa? Es lo mismo con el uso de las grasas. Es decir, pero está bien, son medidas que se van tomando, pero que se van tomando apuntando a una salud que en realidad tiene muy poco que ver con la salud mental negativa. Es un estado de bienestar. Y ese estado de bienestar implica, de hecho, un movimiento que va más allá de la medicina, implica a toda la sociedad, implica a la familia, implica cómo se hace la educación, implica cómo se maneja la justicia. En una palabra, forma parte de alguna manera de la anomia, de las reglas de una sociedad, ¿verdad? Que cuando entra en anomia, y este es un problema que después lo vamos a conversar brevemente, cuando se entra en anomia social, no es la psiquiatría a la que hay que llamar para solucionar los problemas sociales, sino que hay que ver qué fuente tienen en la propia estructura social, ¿verdad? Yo creo que esto es Y entonces, en ese esquema, ahora te lo hago para ti, quedaría la salud mental negativa en el sentido de no enfermedad, psiquiatría, básicamente, y sobre todo en sus medidas preventivas también, y después todo lo otro en lo cual las medidas preventivas son en realidad tan generales que no tienen que ver en general con la enfermedad, sino con lo que se piensa que, bueno, que está muy bien que se tomen determinadas medidas. Bueno, es un hecho que cuando se come menos, aunque esto parezca llamativo que te lo diga así, no voy a decir determinados países, pero se come menos y se come muy regimentado, se está más sano. ¿Por qué? Y bueno, porque es verdad, comemos mucha grasa, nos excedemos en la cantidad de comida, y si te restringís, y en la guerra por eso muchos tipos de enfermedades de tipo vegetativo, incluso mentales, disminuyen. ¿Por qué? Y bueno, porque en las situaciones de apremio y de disminución de aportes, el aporte disminuido a veces es beneficioso. Claro, cuando pasa determinado límite se convierte en un problema, ¿no? Bueno,
y para ubicar la salud mental, ¿no? Que era un poco lo que estábamos... yo te diría que es bueno, que podríamos comentar en un momentito, las dos leyes que tuvimos de salud mental. La ley del 36, del 1936, se centraba en la patología mental. Lo que se hacía era encarar los temas de la enfermedad mental, ¿verdad? La ley de 2017, del año pasado, es una ley en realidad en la cual se apunta a la salud mental más global, más positiva. Por supuesto que está también lo psiquiátrico, pero con un problema, o con un riesgo, ¿verdad? Que yo lo he señalado continuamente, y es que se dé tanta relevancia a estas cuestiones, que por ahora muchas son hipotéticas, ¿verdad? Y que se dé mucha relevancia a decisiones sobre los derechos que se tienen, pero que en realidad hay que trabajarlos mucho económica y políticamente, y no se preste atención o se respete muy claramente las decisiones que los psiquiatras deben tomar para atender a sus pacientes. Por ejemplo, cuando uno lee hoy actualmente la comisión que tiene que controlar la hospitalización de los enfermos, yo lo veo problemático. Primero, porque no está hecho básicamente por psiquiatras. Segundo, porque es muy numeroso. Y tercero, porque en último término lo que va a terminar pasando en la realidad concreta es que la mayor parte de las decisiones van a quedar en manos del presidente de la comisión, que las va a tomar y que después las va a colocar sobre la decisión del grupo, pero ya fueron tomadas. ¿Por qué? Es de alguna manera lo que hacía el inspector, que se llamaba de psicópatas, un término muy grosero para las generaciones actuales, pero que quería decir inspector que trataban los problemas estos. Era el que existía antes. O sea, la persona que decide si la hospitalización está bien hecha o no, que en general se calcula que es menos del 1% las hospitalizaciones que se hacen de modo incorrecto, ¿verdad? Esta pregunta se engancha, digamos, con la anterior. Si se comprendió bien el esquema ese de salud mental positiva que engloba un área importante, que es la parte psiquiátrica de la salud mental, se comprende claramente que en realidad los psiquiatras en realidad solo deberían ocuparse de todos estos diferentes problemas que citaste, el acoso, el porte de armas, ¿qué más decías? La violencia fundamentalmente. Tendrían que ocuparse solamente cuando se refiere a casos de enfermos mentales. ¿Por qué? Porque en esos casos el psiquiatra tiene conocimiento de la patología, puede por consiguiente diagnosticar y puede pronosticar, ¿verdad? Y como puede pronosticar, puede de alguna manera adelantarse. ¿Qué pasa cuando la persona no es un enfermo mental? Yo creo que justamente aquí hay que tener un enorme cuidado, porque con un sano es imposible pronosticar. Primero porque el sano tiene la posibilidad de hacer mucho más que lo que hace el enfermo, ¿verdad? Segundo, que no puedo nunca saber, cuando le estoy dando el arma, aunque me traiga los mejores antecedentes, qué va a hacer después. Quiere decir que, si bien los psiquiatras podrían, en relación a los enfermos mentales, por ejemplo, por el uso de armas, señalar con relativa claridad cuándo no es conveniente realmente que porten un arma, en cambio, otras personas, por ejemplo, psicólogos, que se ocuparan de valorar a la persona que quiere tener un arma y no es un enfermo, y además para que si fuera un enfermo tendría que ser visto por un psiquiatra, si no es un enfermo, realmente pronosticar que va a ser un buen uso no tiene ningún sentido. Yo creo que esta es una cosa curiosa, pero que ha terminado por formar parte de esa cosa compleja que se vincula con lo anterior, que en realidad se está pensando en salud mental positiva, pero se termina haciendo la pregunta pensando que se va a responder desde el punto de vista psiquiátrico, cuando lo que se responde en la salud mental positiva siempre es totalmente opinión, no es saber, es una opinión que puede ser muy docta, pero que no pasa de ese grado, ¿verdad? Primero, hablando de psiquiatría y estos problemas, es porque la psiquiatría es naturalmente médico legal. Cuando un paciente ingresa al consultorio, desde el momento que ingresa y empieza a conversarse con él, uno tiene necesariamente en mente, si no lo hace, bueno, lo hace mal, pero lo tiene que hacer, es tomar en cuenta el déficit en su autonomía. Y de hecho es lo que hace cuando decide
cómo lo va a tratar, quién lo va a tratar, dónde lo va a tratar, y después en cada acto que va a tomar a posteriori, si le va a dar el alta, cuándo se la da. Cosa que, por ejemplo, actualmente esto en el Hospital Vilar de Bo, en los casos que son hospitalizados en la sala de seguridad, en la sala 11, seguramente esto lo tienen clarísimo todos los días, ¿verdad? Primero, la psiquiatría, entonces, la enfermedad mental es naturalmente médico-legal. Pero, y este pero es muy importante acá, entendiendo que no hablamos de la alienación en el sentido de una alienación como si fuera entendida como una alienación total. Todo enfermo mental siempre tiene un margen de agencia, ¿verdad? Es decir, la alienación nunca es total. Y ese margen de agencia es el que debe ser tomado en cuenta incluso en estos casos, ¿verdad? O sea, por eso es que cuando, por ejemplo, frente a un caso de violencia, se plantea el análisis psiquiátrico, es relativamente fácil poder concluir y pronosticar en casos graves. Cuando el caso es leve, no es fácil. Pero cuando el caso está entre medio, es grave pero parece leve o parece no enfermo, y hay un caso muy conocido, no sé si tú lo has oído hablar, el caso del noruego de Anders Breivik. Anders Breivik, en realidad, yo he leído bastante sobre el caso y me ha interesado porque yo creo que es un paranoico. O sea, es un trastorno paranoico, un delirante paranoico. Sin embargo, logró convencer, no sé si el jurado, no sé cómo es el sistema de ellos, pero logró convencer a los jueces, en último término, de que estaba sano. Él lo único que no quería era que lo declararan paranoico. Interesante, propio de paranoico. Yo recuerdo en mi experiencia del forense, siempre recuerdo un paciente que me fui a sentar y se me para, me toca la historia y me dice: lo que le pido, doctor, es que ahí no ponga que soy paranoico. Yo pensé, es que si me dice esto es porque lo es. Porque a nadie se le ocurre este planteo. Bueno, este hombre logró, tanto que tiene una condena, que posiblemente pase su vida en prisión, pero tiene una condena de 25 años como normal, que hizo la enorme matanza, mató como 74, 75 personas, ¿no? Sobre todo jóvenes. Entonces, yo creo que la respuesta, de nuevo a esta pregunta, es la de entender claro que cuando la persona está enferma se puede pronosticar según el tipo de severidad del trastorno con mayor o menor seguridad, pero que cuando la persona no tiene la patología mental hay que ser muy cuidadoso en no restringir la libertad. Que es este problema que tienen los americanos ahora con el uso de armas, ¿verdad? Es un tema importante, pero que debiera ser discutido en el grupo, sobre todo no tanto por los problemas que tenemos a nivel interno, porque yo creo que los psiquiatras estarían muy de acuerdo, y alguna vez yo tuve una presentación sobre el tema de armas, sobre este tema, pero tenencia de armas, porte y tenencia, pero sí con las personas que ahora muy rápidamente están haciendo permiso de porte de armas, ¿verdad? Y que no son psiquiatras. Yo creo que tenemos que terminar, y te voy a explicar qué quiero decir con esto, nacimiento al concepto de enfermedad mental, lo cual puede llamarte la atención. Pero es que cuando uno va a una reunión, a un congreso, y ve que en el congreso siguen las mesas y las conferencias por un lado, con una mentalidad prácticamente puramente antropológica, o sea, donde uno ve que la gente que asiste son psicoanalistas, hombres de cultura, se presentan libros que tienen que ver con eso, o sea, palabra, donde la psiquiatría es vista en su aspecto positivo, en eso que es como el paciente, aunque alterado, coexistiendo, como te decía recién, sigue viviendo, pues nunca está llenado del todo, y en ese modo de vivir, bueno, se acerca más o menos al modo de vivir normal, pero está alterado, ¿verdad? Y por otro lado, el otro grupo, de conferencias, de presentaciones de libros, de trabajos, etcétera, todos en la línea somática, medicamentosa, ¿verdad? En una palabra, donde se da predominio claramente a lo que la enfermedad mental es un déficit somático, en el sentido que está en el cuerpo, aunque sea en el cuerpo psíquico,
pero en esa organización que tardamos 18 años en desarrollar y que naturalmente para determinados cuadros, sobre todo la patología mental aguda, la medicación es absolutamente necesaria. Bueno, el control que hace el litio, por ejemplo, de los trastornos bipolares, el control de la psicosis delirante, los cuadros agudos prácticamente que tenemos actualmente, que es, como decía Goodwin cuando vino, nos podemos gloriar de que tenemos un logro semejante al que tienen los cardiólogos con sus cirugías, de un 70% de mejoría, y sin embargo no lo decimos. Ahora, no pasa lo mismo en la patología crónica, en donde los aspectos de reactividad personal tienen que ser trabajados psicoterapéuticamente. Entonces, esto yo creo que dar nacimiento al concepto de enfermedad mental significaría que el posgrado, el formando, el psiquiatra del siglo XXI debiera entender, no quedarse en este dualismo en último término, en esta división, sino tener una idea clara de la enfermedad mental, y para eso requiere una hipótesis de trabajo. Y la hipótesis de trabajo, que hay muchas, pero realmente la hipótesis de trabajo que ha sido, a mi modo de ver, más sólidamente construida, es la de ahí. Una hipótesis que es primero derivada de los hechos, luego es entendible, por lo consiguiente es aprendible y enseñable, y después es heurística, es decir, tiene resultados prácticos, pragmáticamente es útil, y termina con esta división. Entonces, aquello que al principio, la primera vez te dije sobre 2 espacios de atención, hoy te insistí más en 2 evoluciones, ¿verdad? También 2 espacios, 2 modos, más vegetativa, más moral, la problemática. Tenemos que acabar con eso, pero acabar significa no liquidar los problemas, sino asumirlos en una hipótesis que los haga entendibles y que haga de la enfermedad mental en su heterogeneidad, porque la enfermedad mental es heterogénea. No es lo mismo una demencia que una psicosis, tampoco que una neurosis o un trastorno de carácter o una psicosis aguda. Entender esa variedad. Y entonces, como corolario, diría, de esto que te estoy diciendo de la hipótesis, los psiquiatras debieran ver más enfermos de los que ven. O sea, ver más variedad de enfermos. No limitarse a un área, sino realmente, aún después especializándose en un área, porque finalmente uno termina especializándose, sin embargo tratar de ver pacientes amplios. Y además otra cosa que siempre se lo decía a los formandos, a los posgrados, y era que no terminaran de ver un paciente sin hacer un diagnóstico. No importa que el diagnóstico esté equivocado, lo que sí no pueden hacer es postergar el diagnóstico. Pues si postergan el diagnóstico hoy, lo postergan mañana y pasado y no llegan a tener ninguno. Entonces, no postergar, hacer el diagnóstico. Y a propósito del diagnóstico después, reflexionar cuando el diagnóstico fue certero y más cuando fue erróneo. Porque es el único modo en que uno aprende, que todo lo hemos hecho, ¿verdad? A lo largo del seguimiento de los pacientes, corregir el diagnóstico erróneo de las primeras consultas. Entonces, yo creo que eso es fundamental. Tener una hipótesis de trabajo, ver mucho paciente, sobre todo ver mucha variedad de pacientes, y además después reflexionar sobre los pacientes, psicopatológicamente, y además recordando lo que es especial, mejor dicho, la palabra es específico de la psiquiatría. La psiquiatría es una rama médica, sin duda ninguna, pero por varias razones que nos vamos a plantear ahora. Pero lo que sí hay que entender es que no es simplemente una especialidad más. No es una especialidad como la cardiología, ¿verdad? No es una especialidad como la dermatología. Es una especialidad, y esto no quiere decir que minimice las especialidades, quiero decir que es una especialidad que toma un orden del cuerpo, que no es el orden vegetativo, que es el que toman las especialidades llamadas de medicina interna, sino que es una medicina especial, toma del hombre la humanidad que ha incorporado. O sea, ¿qué quiere decir que ha incorporado? Que la tiene en el cuerpo. ¿Y cómo la tiene en el cuerpo? La tiene en el lenguaje. Que el lenguaje en realidad es el lenguaje de los otros. Uno habla el lenguaje que me impusieron, entre comillas. Entonces, esto que es el lenguaje es al otro y los otros presentes en mí. Es decir, que permanentemente esto va a estar presente en la patología mental, y esto hace de la psiquiatría una rama especial. Y no especial
en el sentido como a partir de los años 20 o 15 del siglo XX, se hizo hace un siglo ya, que se empezó a hablar de medicina antropológica. Eso se refería a la medicina general, quirúrgica y medicina interna, que era devolverle un poco a la medicina el carácter somatopsíquico o psicosomático, como le dice mucha gente. Me gusta decirlo para mostrar que se puede también invertir y decir somatopsíquico, ¿verdad? Ese carácter psicosomático que es el modo de relacionarse con todo enfermo. No, en psiquiatría es más que eso. No es que nos relacionemos del mismo modo que el cardiólogo se relaciona con el paciente cardiológico, no, porque el problema de nuestro paciente es un paciente en su estructuración antropológica. Lo curioso de esto es que los grandes médicos antropologistas, von Weizsäcker en particular, Laín Entralgo también, sobre todo von Weizsäcker, porque Laín era más historiador, nunca no fueron psiquiatras. Y eso se lo ve cuando uno lee, por ejemplo, El ciclo de la estructura. Es muy interesante, un libro muy profundo, pero sin embargo uno huele que no conocía muchos pacientes psiquiátricos, porque el paciente psiquiátrico no era al que se estaba refiriendo. Él se refería a pacientes vegetativos o a pacientes a lo más con algunos problemas psíquicos del tipo que tienen los pacientes neurológicos cuando tienen una afasia, no tanto una afasia, sino una agnosia, sobre todo agnosia, ¿no? O apraxia, etc. Dentro de esta formación, que hay dos grandes espacios de atención que tienen que ver con estas dos evoluciones. Uno es el hospital, hay que cuidar esto de lo monovalente, eliminarlo, no va a ser eliminable, eso hay que convencerse. Se va a gestionar de pronto lo monovalente en lo público general, pero en la mayor parte de los países se está volviendo al monovalente. ¿Por qué? Y porque se reúne en el monovalente precisamente lo especial que tiene la enfermedad mental, que requiere un montón de técnicos especializados que se pierden, si no, en un hospital de medicina vegetativa. Entonces, reconocer que hay dos espacios, ese y el del consultorio, mucho más psicológico, mucho más del manejo de la reacción del paciente, y que esto tiene que ver con el gran esquema llano de la patología mental aguda y crónica. No olvidar nunca que la formación tiene que pasar por un conocimiento profundo semiológico. Lo quise decir antes y se me pasó, pero era esto, ¿verdad? Es decir, ese ver al enfermo bien es semiología. Y la semiología, ¿cómo se aprende? Y viendo mucho paciente, leyendo mucho, como es la semiología, corrigiendo errores y sobre todo recurriendo a la historia. Y recurrir a la historia, no a la historia anecdótica. Esta no importa. Las anécdotas sirven, pero la que importa es la historia conceptual. Y en esto ha trabajado mucho Ey, y hay un autor actual vivo, que es Hermann Berrios, que justamente se dedica mucho al análisis lógico de los conceptos psiquiátricos, ¿verdad? Pero yo, para terminar, para que no quede la idea, de la cual se nos acusa en general los psiquiatras, que sobre todo vemos lo deficitario, yo diría que no debemos olvidar nunca que nuestros pacientes siguen siendo agentes. ¿Qué quiero decir con esto? Que son, por un lado, como mostró Freud, sujetos agentes de su trastorno, pero por otro, como me gustó a mí siempre pensarlo en el consultorio, siempre dependía de ellos el que quisieran curarse. Tenían que ser agentes, sujetos agentes de su propia curación. Freud se dio cuenta de esto claramente, cuando decía que el paciente podía, después del tratamiento analítico, seguir siendo igual, mejor o peor. O sea, en el sentido de que dependía, en último término, de qué quiere él. Porque lo que tratamos los psiquiatras no es, por eso digo, una enfermedad como ser en mis coronarias. No, tratamos justamente la alteración en la intencionalidad de la agencia de la persona. Y esa alteración a veces requiere medicación y siempre requiere psicoterapia.